Buenas, bienvenidos. ¿Cómo me les va? Prepárense para la siguiente historia, que nos dejará ver una radiografía de las esferas sucias del poder en Colombia. Voy a tratar de contar esta historia de tal forma que quede en el recuerdo de quienes muy amablemente me acompañan el día de hoy. Observemos, por favor, la siguiente fotografía. Perfecto. Bien, este señor tiene como nombre Mauricio Pardo Hash. Es un presunto señor que negocia con todo este polvo, con todo este perico, ¿cierto? Por allá en la década de los 80 en Colombia. Relacionado en varios casos de tráfico y entrada de divisas provenientes precisamente de este negocio. Fue extraditado a los Estados Unidos el señor Mauricio Pardo Hash, condenado por el secuestro y asesinato del suegro del expresidente Andrés Pastrana, más conocido en el bajo mundo como Lolito Express, el señor Eduardo Puyana Rodríguez, es decir, el padre de la esposa del señor Andrés Pastrana, la señora Nora Puyana de Pastrana. El señor Eduardo Puyana, quien era un reconocido empresario del negocio de la industria de la cervecería en el país, y ojo, abro un paréntesis, esto da para otro video, para hablar de las bellezas de la familia Puyana. Continuemos. La justicia colombiana condenó a 29 años de prisión a los dos secuestradores y asesinatos de Eduardo Puyana Rodríguez. Los responsables del crimen fueron los hermanos, el que están viendo ustedes en la fotografía, Mauricio Pardo Hash y el señor Enrique Pardo Hash. Tuvieron que indemnizar con 70 millones de pesos, en aquel entonces eran más o menos $52.282, los herederos de Puyana. El suegro del expresidente colombiano Andrés Pastrana fue asesinado el 8 de abril del año 1991 en Bogotá por delincuentes que le habían secuestrado en dicha ciudad. Ok, ahora vamos con el hermano de Mauricio Pardo Hash, el señor Pardo Hash, quien es la persona que ustedes están observando en la fotografía. Pues sí, señores. No están equivocados, es el mismo que fue imputado por el presunto soborno y fraude en el caso ligado al hoy acusado ante la Fiscalía General de la Nación, el señor Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que los hechos empezaron a darse, al parecer, el 21 de febrero del año 2018, cuando Pardo, este señor Enrique Pardo Hash, entonces preso en La Picota por una pena de 26 años por el secuestro del señor Eduardo Puyana, el ex suegro o el suegro del señor Andrés Pastrana, expresidente de la República y padre de la esposa. Pastrana supuestamente empezó a gestionar que Monsalve, supuestamente empezó a gestionar este señor Enrique Pardo Hash, que Monsalve recibiera a cadena, el abogánster, como él mismo lo dijo, para que trabajara con Álvaro Uribe Vélez y que recibiera precisamente a este señor abogánster allá en la cárcel para manipular sobornos y testigos y fraude. Bien, ahora vamos a presentar, por favor, la fotografía del primo de este par de señores, como asimismo lo manifestó el señor Mauricio Pardo Hash en un video que está dando vuelticas por las redes sociales. Y el primo de este par de pisco se llama Luis Alberto Moreno. Vamos a colocar, por favor, la fotografía del señor Luis Alberto Moreno. Ok. Luis Alberto Moreno Mejía nace en Filadelfia el 3 de mayo de 1953. Es un diplomático, periodista y hombre de negocios. Y ya vamos a ver por qué negocios. Nacido en los Estados Unidos, exministro de Desarrollo Económico, recuerdan ustedes, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, fue escogido como miembro del Comité Olímpico Internacional con 63 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Luis Alberto Moreno es hijo de Marta Mejía Pradilla y Bernardo Moreno Mejía, quien fue el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bajo el gobierno de Misael Pastrana. Bueno. Y hermano de Roberto Moreno Mejía, presidente y fundador de la constructora Amarillo. ¿Ok? Moreno está casado con María Gabriela Sigala, una filántropa venezolana que tiene 2 hijos, Nicolás y Natalia. Es exalumno del Colegio Gimnasio Campestre, de donde es también el señor y uno de los presuntamente corruptos senadores de la República, como es el señor David Luna.
Fue asesor del empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo y de Andrés Pastrana, antes de que este último desempeñara la presidencia de Colombia. Fue gerente de TV Hoy y es titulado en Administración de Negocios de Economía de la Florida, de la Universidad de la Florida. En 1975, máster en Administración de Empresas de la Escuela Superior Thunderbird School of Global Management. Oh, ese inglés mío es una berraquera. Obtuvo una beca en el programa para periodistas Nieman Fellowship de la Universidad de Harvard en el año 1990 y 91. El alcalde de Bogotá, Isnardo Ardila, lo nombró en la Junta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Vamos, por favor, ustedes ordenando muy bien la rosca que se maneja aquí, ¿no? Fue presidente del Instituto de Fomento Industrial entre diciembre de 1991 a julio de 1992 y posteriormente en el gobierno de César Gaviria lo nombró ministro de Desarrollo Económico en julio de 1992 y enero de 1994. En 1998 el gobierno de Andrés Pastrana, ¿cómo así? Venga a ver, o sea que este primo de los supuestos secuestradores y supuestos asesinos del suegro, ¿sí? Después es nombrado por el mismo personaje, Andrés Pastrana, y lo designa como embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. Las cosas no cuadran, pero bueno, así son las familias, ¿no? De estos señores. Durante su periodo como embajador, devolvieron a su cauce normal la relación de los dos países, deterioradas a raíz de los escándalos que sacudieron la elección del señor Ernesto Samper como presidente de la República en 1994. Ahora, este señor se vio implicadísimo en el caso de corrupción Chambacú, como ministro de Desarrollo del gobierno de Andrés Pastrana, que afectó a funcionarios de las administraciones de César Gaviria, Ernesto Samper y asimismo como la del mismo señor Andrés Pastrana, pero Andrés Pastrana no le sopló ni una sola brisa. En el que se acusó también al exministro de Desarrollo Fernando Araujo Perdomo de negociar en términos favorables al Instituto Nacional de Vivienda, Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, y al consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto, recordemos, llamado Chambacú, desalojando a población afrodescendientes de extrema pobreza. Salen de aquí, papá, a más de 35 familias afrocolombianas. Fueron desalojadas, trasladadas, despojadas de sus tierras al sector de Papayal, del cual no apareció registro catastral en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y durante su secuestro de 7 años a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el pueblo FARC, los cargos contra Fernando Araujo precluyeron, igual que los existentes contra Luis Alberto Moreno. Sí, todo este asunto siempre precluye, y lo vamos a ver aquí más adelante, ¿no? El papel que hace la Procuraduría y los entes de investigación cuando se trata de estas esferas sucias, cochinas y podridas del poder en Colombia. ¿Qué tal la rosquita? Pues bien, en redes sociales circula un video del señor Mauricio Pardo Hash de los años 80, donde hace graves denuncias en su momento sobre la forma en que entre 1986 y 1987 sirvió de intermediario para la entrega de varios miles de dólares lavado de todo este asunto del perico, y llegó a manos de Lolito Express, conocido en el bajo mundo, es decir, el señor Andrés Pastrana. Y este billete se lo enviaron desde Nueva York. Quise muy por encima contar la historia de estos personajes para que por favor entendamos un poco mejor las declaraciones del entonces, el señor Mauricio Pardo Hash. Los voy a invitar por favor a que observemos el video, cómo van viendo todo este asunto. ¿Qué sé yo? ¿Por qué me culpan del secuestro del señor de suegro Andrés Pastrana? ¿Qué tiene que ver el señor Andrés Pastrana con lo que le sucedió a su suegro? ¿Qué tiene que ver los cuñados de Andrés Pastrana con lo que le sucedió al señor Eduardo Puyana? Primero quiero dejar en claro que no tengo nada que ver con el secuestro del señor Eduardo Puyana. Simplemente quiero hacerle saber a la opinión pública qué fue lo que sucedió en el año 86-87, cuando yo me dedicaba al negocio de divisas. Para mediados del año 86, coincidencialmente me encontré con el señor Luis Alberto Moreno, quien es primo mío, con quien llevábamos una buena amistad en esos años, y me preguntó que si le podía conseguir unos dólares al señor Andrés Pastrana.
para compra de cámaras o equipos, algo mencionó, de su noticiero que ya había montado años atrás. Le dije que con mucho gusto. Se hicieron 2 operaciones en efectivo. Yo le conseguí unos dólares al señor Pastrana por intermedio de Luis Alberto. Luego fui invitado por el señor Luis Alberto Moreno a almorzar en un restaurante que quedaba a unas pocas cuadras del Noticiero TV o de las instalaciones del noticiero, en la calle 32, abajo de la Caracas. Estando almorzando ahí, llegó el señor Andrés Pastrana y estuvimos conversando. Él, en esta conversación, comentó de su cuñado David Puyana, que se encontraba en la ciudad de Nueva York y que era una persona que también se dedicaba al negocio de las divisas. Me dijo que por qué no hablaba con él para lo que se ofreciera, cualquier cosa que se me ofreciera, que él sabía que tenía disponibilidad y podía conseguir dólares. No se habló más del tema. Unos meses más tarde me puse en contacto con su cuñado, David Puyana, en la ciudad de Nueva York, y me confirmó lo que había dicho el señor Andrés Pastrana, que sí, que podía conseguir dólares tanto en Estados Unidos como en Bogotá. Me comentó sobre cómo lavaba dólares en Nueva York, cómo lo hacía, con quién lo hacía, por dónde lo hacía. Me comentó qué comisiones cobraba por hacer estas vueltas. No le dije nada, no le confirmé nada, no le cerré ningún negocio, no hice nada con él al respecto. Pero sí estuve presente en esos días en Nueva York cuando le fueron entregadas varias grandes sumas de dinero, dólares, para que lavara, para que legalizara para ciertas personas en Colombia. De esos dineros se cobraba una comisión. Esa comisión, en 2 ocasiones que estuve en Nueva York, me pidió el favor de llevar esos dineros a Bogotá. Yo los llevé. Y me pidió el favor que le entregara al señor Andrés Pastrana, en una ocasión cerca de $12,000 en efectivo. Yo se los entregué en sus instalaciones del noticiero o en las oficinas que tenían en la calle de la 32 y la 40, abajo de la Caracas. Esto ocurrió en el año 86, finales del 86. Los dineros lógicamente provenían del narcotráfico, comisiones que David había logrado por el lavado de dinero en Nueva York. Me pidió el favor que una vez que iba para Bogotá si le podía entregar eso a Andrés y otra suma a su padre y a su hermano. En otra ocasión sucedió lo mismo en otro viaje que realicé en Nueva York. David se dedicaba a este negocio, como le digo, de lavado de dólares. Recibía los dólares de los narcotraficantes, los lavaba y vendía las transferencias. Yo le compré varias transferencias. Él me decía pues que eso él lo tenía controlado, que no tenía problema, que eso es lo otro. Se hicieron varios negocios. Entiendo que lo hacía por intermedio de una casa de cambio Remesas Universal, dominicana. Conocí los integrantes de su banda, de su grupo, de su organización. Varios sitios, cuentas, bancos por donde lo hacía. En los primeros meses del 87 fui víctima de una estafa que realizó el señor. Sí, en ese momento se terminaron los negocios con el señor David Puyana. Entiendo que en ese robo, en esa estafa que él realizó allá, cayeron muchas personas. Entiendo que hubo bastantes narcotraficantes víctimas de la estafa, del engaño del señor David Puyana. Este señor permaneció en la ciudad de Nueva York después de eso unos años más, ignoro haciendo qué. Y durante el tiempo que él estaba allá, unos años más tarde, su padre fue secuestrado. En muchas ocasiones
me preguntaban a mí si yo tenía algo que ver, por lo que la gente sabía que yo había sido víctima de una estafa por parte de ellos. Siempre les dije que no tenía nada que ver. Coincidencialmente me sucedió lo mismo cuando secuestraron a Andrés Pastrana. Luis Alberto Moreno me llamó a la casa, me preguntó si yo tenía algo que ver, me amenazó, me dijo, acuérdese que hay perros detrás de esto, yo sé que usted tiene que ver en esto. Para esos días aparecieron unos anuncios pintados en las paredes en que relacionaban al señor Pastrana con Cuyana. No tuve nada que ver con eso, el señor Luis Alberto Moreno sabe los nombres de las personas y quiénes hicieron eso. Sin embargo, él siempre me culpó por eso. Más adelante, cuando se vino la investigación del secuestro del señor Cuyana, fui víctima de un montaje por parte de la DIJÍN, más exactamente por parte del señor Andrés Pastrana. No sé qué tanto, estoy involucrado en Andrés Pastrana en ese montaje, no sé qué tanto sepa él al respecto. La cosa es que me culpó de una serie de eventos que yo no he cometido. En todo caso, lo que sucedió. Él con sus presiones en la fiscalía, con sus presiones en el juzgado, logró que me condenaran a 30 años por un delito que no cometí. Es por eso que quiero que sepan los colombianos, al que le interese la opinión pública, de qué es capaz esta persona. Y vale la pena de una vez desenmascarar a Andrés Pastrana, contándole a los colombianos lo que se hizo, lo que sucedió en el 86-87 con las operaciones de lavado. Andrés Pastrana sabía de las operaciones de lavado que realizaba David Cuyana en Nueva York. Recibió dinero de las operaciones de lavado en Nueva York, de las comisiones que recibió David. Yo mismo le entregué esos dineros, como también le entregué al padre de David y al hermano. Repito, Andrés Pastrana sabía de esas operaciones de lavado. Cuando él me sugirió que David hacía sus negocios en Nueva York, él sabía exactamente de qué estaba hablando. Me parece increíble que en los últimos 4 años se haya especulado, se haya hablado de que la campaña de Sanfer, con la que no tengo ningún vínculo, haya recibido dineros del narcotráfico, haya recibido dineros de los Rodríguez Orejuela, dineros que ya habían sido llevados a Colombia, habían sido lavados, legalizados, provenían del narcotráfico, pero eran dineros prácticamente ya legalizados. Y se ha abierto semejante escándalo, semejante investigación, mientras al señor Pastrana se le entregaron dineros provenientes de las calles de Nueva York, directo a su bolsillo, en el año 86-87. Dineros que venían directamente de la venta de drogas, entregados a David, y David se los enviaba a Andrés Pastrana. Esto es una cosa que sucedió, no hay nada que esconder, es cierto. Están las evidencias, están las cuentas, están los bancos, están las casas de cambio, están los testigos que corroboran lo que estoy diciendo. Es por eso que he tenido contactos con ciertos periodistas que me han sugerido no hacer un escándalo publicitario, no hacer un escándalo contra el señor Pastrana. Esto no se trata de un escándalo, no se trata de hacer un escándalo. Esto se trata de llevarlo a la justicia, esto se trata de llevarlo a la Fiscalía de Colombia y muy seguramente a los tribunales de los Estados Unidos. Pero pues no pasó absolutamente nada. Lentamente se ha construido en Colombia esta ramificación de familias y apellidos que, como lo decía anteriormente, uno no termina de entender cómo el primo de los secuestradores condenados por este hecho y asesinos del suegro de Andrés Pastrana termina trabajando precisamente para el gobierno de Pastrana. Ubiquémonos por favor en los años 80, donde también, y tenemos que colocarlo aquí, la lista Carter involucra al señor Julio César Turbay Ayala, el abuelo del hoy senador y que pretende ser presidente de la República, el señor Miguel Uribe Turbay. Ya lo ves, también se involucra, todo esto sucedía en ese tiempo, ojo, ¿no? Donde cuando Andrés Pastrana era periodista, y también aparecía el gobierno del señor López Miquelsen, quien creó la ventanilla siniestras. Esto es un caso impresionante que aquí en el canal Cápsulas para la Memoria también lo recordamos, como el Banco de la República le lavó el dinero a todas las personas que estaban relacionadas con este polvo blanco. Nada de raro que en un par de décadas aparezca en un billete el señor Andrés Pastrana. Nada de raro. Así como Colombia sigue permitiendo esta ofensa
contra el pueblo colombiano, porque es una ofensa, nos cogen y nos patean y mantenemos nuestra dignidad pateada en nuestros bolsillos. En el billete de 20.000 pesos aparece López Miquelsen, una de las personas relacionadas también con todo este asunto de este negocio y este flagelo que tanto tiene jodido a Colombia, ¿no? La pregunta sería, para los conocedores del derecho en Colombia, si estos casos se pudieran reabrir. Si estos casos se pudieran reabrir, pues sería magnífico, porque lo que sí está necesitando Colombia en este punto es conocer la verdad. Y poco a poco van saliendo esta serie de videos que quedaron en el pasado, donde nos dejan ver cómo estos mismos personajes son los que en este momento están generando toda una agitación presuntamente por favorecer al pueblo colombiano, pero esto tiene una estrategia y ya vamos allá. Antes, permítanme, por favor, voy a hacer un paréntesis con infinito respeto. Mi nombre es Mauricio González, para las personas que no me conocen, un servidor más, por favor, creé este canal cuando sucedió todo lo del estallido social, particularmente comencé con otra serie de cosas, pero bueno, ahí vamos avanti. Somos canales independientes, a mí nadie me escribe el guión, a mí, como dicen muchas personas, que a mí me dictan, no, esto lo hago yo desde aquí, ni siquiera no he permitido ni siquiera trabajar con un investigador, porque temo mucho a que se cole información que no corresponde a la que debe ser. Manejo la cámara, manejo la luz, manejo todo, el de los tintos yo, el que barre yo, todo. Es por eso que estos canales como Cápsulas para la Memoria, pues tenemos que recurrir a la solidaridad de cada una de las personas que creen en el canal y en Mauricio González. Es por eso que yo muy respetuosamente he abierto una campaña en la plataforma de Nequi o de David Plata al número 315-644-0336. ¿Cuál es la idea? Solo si les gusta la forma en la que leo la información, solo si les gusta la forma en la que hago mi análisis, doy mi opinión, si les gusta mi trabajo y lo mismo, el activismo político que hago a favor del señor Gustavo Petro, los invito, por favor, subrayo de manera muy respetuosa, y eso sí de forma voluntaria para ustedes, se unan a esta campaña con un aporte mínimo de 1,000 pesos. De 1,000 en 1,000 hemos conseguido que el canal Cápsulas para la Memoria salga todos los días. Adelante, en la parte inferior, por favor, les voy a dejar el banner con el número por si de pronto ustedes desean unirse a esta campaña. Esto es lo que ha mantenido realmente a Mauricio González al frente del cañón todos los días. De lo contrario, suerte es que les digo, papá, como dijo el ñero. Bueno, imagínense que en Venezuela, esto lo voy a poner así rápido, ¿no? Imagínense que el señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, le respondió a Álvaro Uribe Vélez una vez, solicitara la intervención militar internacional a Venezuela. Y le dio un ultimátum. No, yo lo veo más como una especie de chanza por su sonrisa, y le dijo pues que Álvaro Uribe Vélez tenía 48 horas para irse de Sudamérica. A mí particularmente me gusta que este par de piscos allá entre ellos, yo pienso que este par de piscos deberían irse a un ring y cascarse y definir su estúpida guerra entre ellos dos, ¿no? Porque, bueno, aquí los pueblos, ¿usted cree que de pronto el hijo de María Fernanda Cabal va a ir a la guerra? ¿O los hijos de Pastrán? ¿O los hijos de César Gaviria? ¿O los hijos de Tomasito y Girón van a ir? No, es el pueblo. Y ellos están en esto, pero ojo, sabemos perfectamente, y voy a leerles por favor un trino que me encontré del señor @sargento Chalá, ¿sí? Que me parece puntual. Solo a un agitador como Álvaro Uribe Vélez, acostumbrado a utilizar a los más huevones como carne de cañón, se le ocurre proponer una intervención militar internacional en el territorio venezolano. Un país que cuenta con aliados estratégicos en cooperación militar como Rusia, como China, Bielorrusia, Irán y Cuba. No fue capaz durante su mandato como presidente de Colombia de derrotar a las FARC, ¿sí? En donde sí tuvo que terminar llenando estadísticas con civiles inocentes asesinados. Ahora incitando a un conflicto externo. Es así de sencillo. Pero ¿qué conflicto externo ni nada de esto? Observemos lo siguiente. Esto es una forma estratégica por parte de la derecha recalcitrante en Colombia y partidos como el Centro Democrático que están aprovechando todo esto que se mueve allá en Venezuela, que no deberían interesarnos realmente si fuésemos un país serio, ¿no? Y esto hace que relacionen al presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, para la gente que poco sigue
las noticias, sino que gente que escucha esto y lo relacionan con el presidente Gustavo Petro, ¿no? Ahora, yo no sé de dónde acá el presidente Gustavo Petro, esto no lo dice en ninguna parte, ni en la constitución política, ni en ningún lado, tiene que ir a resolver los problemas a otro país. Pero esto está siendo aprovechado precisamente por el Centro Democrático, por Cambio Radical, por la gente de centro que termina siendo derecha y que después de izquierda. Eso depende cómo le unten la mano a los jubilados, ¿no? Eso terminan por allá donde más les llueve el billete, ¿no? Y están atacando precisamente, pero esto tiene una finalidad y se llama la 2026. Paso a paso. Toda esta información que intenta relacionar la presunta problemática que se vive en Venezuela, no quiero ahondar en ese tema, con el presidente Gustavo Petro. Y obvio, la gente que no le hace seguimiento a las noticias se come todo ese cuento y esto irá afectando para el 2026. Esta gente es supremamente estratégica. Esos que van a hacer intervención militar no lo van a hacer jamás. No lo van a hacer jamás porque es que Venezuela, como lo decía el señor @sargento Chalá, tiene gente como Bielorrusia, como China, como el mismo Rusia, como Cuba, como Irán y otra cantidad que son aliados, ¿no? Entonces, lo que sí esto hace es precisamente generar que para la 2026 haya más desinformación y pues así poder llegar ellos nuevamente al gobierno. ¡Qué peligro! Así hay que vivir la vida hoy. Nos vemos mañana 7 de la mañana y bueno, los youtubers unidos tenemos buenas noticias. Estamos desarrollando día tras día esta propuesta para pues que llegue mejor información a ustedes, ¿no? Mauricio González desde aquí les deja un inmenso abrazo y nos vemos mañana 7 de la mañana. Esto fue Cápsulas para la Memoria. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, compartir este video en sus redes sociales. Hasta mañana.